México posee figuras espectrales que habitan entre el umbral de la vida y la muerte. Apariciones que se esconden a la sombra de nuestras tradiciones. Historias que se murmullan al oído y se transmiten de generación en generación como una advertencia, un recordatorio de que, en ocasiones, la muerte es mucho más que un estado o un punto al que todo ser humano debe llegar. Ya sea que anuncie su presencia con el sonido de una desgastada carreta que recorre las calles o con el llanto que viaja a través de fuertes y fríos vientos, la muerte ha tenido muchos emisarios en su largo caminar por el mundo. Y hoy exploraremos los más aterradores, los más siniestros que forman parte de la historia mexicana. La calle ahora nombrada República de Uruguay, ubicada en el centro histórico de la Ciudad de México, fue alguna vez el escenario de una tragedia que permearía los límites del tiempo. Una historia de obsesión, pactos oscuros y desgracia, que culminaría en un alma condenada a revivir eternamente sus pecados. Las leyendas dicen que don Juan Manuel de Solórzano, un adinerado aristócrata que vivió durante los tiempos de la colonia, cayó preso de su propia melancolía después de varios intentos fallidos por tener un hijo. Era bien conocido por tener una bella esposa, ser amigo íntimo del virrey y por la magnífica construcción a la que le llamaba hogar. Sin embargo, ni todo el dinero del mundo podía llenar el vacío que le dejó el no tener un heredero. Consumido por la pena y el dolor, optó por dedicarse a las prácticas religiosas. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la iglesia e incluso trató de convertirse en fraile y recluirse en un convento. Con este propósito en mente, mandó llamar a un sobrino suyo que residía en España para que se hiciera cargo de sus negocios durante su ausencia. Mientras aquel joven se hacía cargo de sus bienes materiales, en don Juan Manuel comenzó a hacer presencia una idea obsesiva y peligrosa, que su esposa le estaba haciendo infiel. Tras varios intentos de atraparla en el acto, la desesperación llevó a este hombre a las artes obscuras, ocultismo, magia negra, brujería. Y una fría y obscura noche, invocó al mismísimo diablo para hacer un trato. Le daría lo que fuera a cambio de que le revelara la identidad de ese indeseable con el que se veía en secreto su esposa. El demonio contestó sus peticiones y le ordenó: sal de tu casa y espera a que den las 11 de la noche. Acaba con la vida de la primera persona que pase frente a ti exactamente a esa hora. Cometido su horrible crimen, Satanás le hizo saber que aquella persona que yacía en el suelo era inocente, pero que si quería llegar a la verdad, debería de repetir este ritual hasta encontrar a este hombre. Le mencionó que aparecería al lado del cadáver del culpable para que supiera que el momento había llegado. Noche tras noche, don Juan Manuel esperaba en silencio, oculto entre las sombras, y cuando las manecillas del reloj alcanzaban las 11 de la noche, atacaba sin piedad. El peso de esas muertes comenzó a deformar su alma, a destruir todos los valores y principios en los que alguna vez depositó su confianza. Y aunque creía que con cada asesinato estaba más cerca de la verdad, no hacía más que condenarse a un ciclo eterno de violencia y desesperación. Pero la verdad nunca llegó. Don Juan Manuel se convirtió en poco menos que un alma atormentada, encadenada a sus propios deseos e impulsos. Finalmente, abrumado por sus actos, buscó la redención en los brazos de esa fe a la que le había dado la espalda. Pero era ya demasiado tarde. Poco se sabe de su desenlace.
Algunos cuentan que fue capturado y ejecutado antes de poder encontrar el perdón. Lo cierto es que, hasta el día de hoy, su alma en pena sigue vagando por las calles, pidiéndole la hora a los pobres desafortunados que se encuentran con él. A lo que siempre contesta: dichoso usted que sabe la hora en la que va a morir. Este espectro ha sido visto tantas veces a lo largo de la historia que se piensa que es imposible que se trate de uno solo. Aquellas mujeres de largos y desalineados cabellos negros y ropas blancas andrajosas vagan por los cuerpos de agua en toda Latinoamérica, lamentándose por los horribles crímenes que cometieron en vida. Su auténtico pasado sigue siendo un misterio, pues al ser uno de los mitos paranormales más antiguos de nuestra cultura, ha pasado por una cantidad infinita de plumas y voces que buscan revivir la historia. Sus primeros registros aparecieron antes de la llegada de los conquistadores europeos a América. La presencia de entes fantasmales que lloran en los ríos es un recurso que apareció en varias culturas antes de la llegada de los conquistadores europeos a América. Resulta ser que durante el imperio de Moctezuma Xocoyotzin, mejor conocido como Moctezuma II, la relación entre gobernante y gobernados estaba un tanto fragmentada. Tras haber impuesto leyes y protocolos que molestaron a su pueblo, por ejemplo, el no poder verlo directamente a los ojos, la popularidad de Moctezuma había comenzado a descender, por lo que tenía ciertas preocupaciones respecto al futuro de su gobierno. Durante su mandato comenzaron a darse algunos acontecimientos que lo inquietaron, sucesos que lo hicieron pensar que quizás estaban tratando de avisarle de algo. Y al ser un hombre sumamente religioso, decidió consultar a los sacerdotes para preguntarles si algo estaba sucediendo. Tanto Fray Bernardino de Sahagún como Fray Diego Durán, misioneros encargados de la documentación de los eventos históricos de la Nueva España, investigaron y describieron en sus libros dichas preocupaciones de Moctezuma gracias a algunos informantes indígenas, a los cuales se les conoce ahora como los 8 presagios funestos, 8 predicciones que según Moctezuma anunciaban el fin de su gobierno: un cometa en el cielo, el incendio en el templo de Huitzilopochtli, el rayo silencioso, la lluvia de fuego, el lago hirviente, el llanto de Chihuahuatl, el ave de los espejos, aparición de criaturas deformes. El que nos interesa ahora es el sexto, el llanto de Cihuacuatl. Se decía que una mujer de blanco o con la piel blanca se aparecía en las faldas del lago por las noches, gritando: hijos míos, ya vienen. Ay, mis hijos, ¿a dónde iremos? Hijos míos, tenemos que irnos lejos. En México, la historia se sitúa en los años de la colonia y se habla de una mujer de gran belleza, a veces mestiza, a veces indígena, quien se enamoró ya sea de un conquistador español o alguien poseedor de mucha riqueza. Se casaron y tuvieron hijos, pero no pasó mucho tiempo para que este hombre poderoso perdiera interés en su familia. Consumida en rabia, decide quitarle la vida a sus 3 hijos. Algunos cuentan que los apuñaló, otros que los ahogó en un río. Quizás la versión más popular, ya que de ahí se explica que su presencia esté asociada a lugares con agua. Para cuando entró en razón y comprendió la abominación que había cometido, ya era demasiado tarde. Muchos dicen que fue ejecutada, otros que fue por mano propia. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que aún se puede escuchar el llanto desgarrador de su alma arrepentida. Para muchos, escuchar sus lamentos en medio de la noche es un mensaje inminente de muerte. Alguien está por fallecer durante las próximas horas. Así que ten mucho cuidado, pues la leyenda dice que cuando su llanto se escucha cerca,
está lejos. Pero cuando se escucha lejos, está cerca. En los caminos solitarios de México, especialmente en barrancos, bosques y zonas cercanas a ríos, la figura de una mujer que deslumbra a los viajeros con su belleza ha sido vista en más de una ocasión. Los que deambulan por la noche no lo piensan dos veces. Caminan hacia ella tentados por la curiosidad o el deseo, y cuando están lo suficientemente cerca de ella, el horror comienza. Aquel hermoso rostro se transforma en nada más que un vulgar espectáculo abominable. Su mirada se descompone. Deja ver las largas y asquerosas uñas que lleva en las manos. Su cabeza termina siendo reemplazada por el cráneo de lo que pareciera ser un caballo. Aquellos que tienen la mala suerte de cruzarse con la ciguanaba a menudo no regresan. Desaparecen para siempre en un limbo entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Quienes viven para relatar el cuento pierden la cordura para siempre, dejando tras de sí nada más que el recuerdo de lo que alguna vez fueron y una mente fragmentada, perdida en el tiempo, en la línea que separa la realidad de la locura. La leyenda dice que esta macabra aparición cobra forma frente a los infieles y mujeriegos, aquellos hombres que pasan por la vida creyendo que pueden tratar a los demás como una herramienta y desecharlas cuando ya no les son útiles. Una entidad de castigo para recordarle a los indeseables que, tarde o temprano, uno siempre termina pagando sus pecados. Los orígenes de este espectro son inciertos, pues ya que ha sido vista en México, Guatemala, Honduras, Costa Rica o El Salvador, cada cultura tiene su propia versión de la historia. Algunos dicen que su mito es tan antiguo como los tiempos prehispánicos, particularmente en deidades de la mitología mexica, maya o zapoteca. Otros más piensan que es producto de la combinación entre las culturas indígenas y los mitos europeos. Sin embargo, muchos hablan de una mujer, ya sea humana o diosa, que dio rienda suelta a sus instintos más bajos. Su belleza no era más que una vil fachada. Era cruel, egoísta, y le había sido infiel a su esposo en múltiples ocasiones. Es por ello que los dioses la maldijeron, le arrebataron su belleza y la condenaron a quedar atrapada entre la vida y la muerte, castigando a aquellos que cargan en sus hombros los mismos pecados que ella. Este demoníaco espectro se aparece en las carreteras desoladas de México, frente a los viajeros nocturnos que viajan solos, a aquellos hombres que guardan avaricia en sus corazones. De ese gran caballo azabache que le frena el paso a los desafortunados, baja un charro de aspecto elegante, vestido completamente de negro con varios detalles de oro y plata que arreglan su traje. A pesar de llevar un sombrero de ala ancha que le cubre el rostro, es inevitable percibir ese resplandor rojo que proviene de sus ojos, como si estuviesen hechos de fuego. A veces deja salir una voz cavernosa y profunda. En otras ocasiones se limita a extender una bolsa llena de monedas de oro. Sin embargo, la invitación siempre es la misma. A cambio de su alma, el charro negro le dará al viajero todas las riquezas que siempre ha deseado. La leyenda dice que esta maligna aparición fue, en vida, un hombre que creció rodeado de escasez y miseria. Cansado de la pobreza, invocó a Satanás y le juró su alma a cambio de darle todos los lujos que tanto había anhelado a lo largo de toda su vida. Dinero, propiedades, tierras, caballos, todo lo que quisiera y mucho más. Y si bien no padeció carencia alguna por el resto de su vida, el vacío y la soledad aparecieron conforme llegaba la vejez.
Las amistades interesadas y las riquezas desmesuradas finalmente lo cansaron, y cuando sintió que la sombra de la muerte lo acechaba, tomó una bolsa con monedas de oro, subió a su caballo y emprendió un viaje sin rumbo para tratar de esconderse del demonio. Por supuesto, Satanás no tardó en encontrarlo, y como castigo de su avaricia, su cobardía y su insensatez, lo condenó a vagar por toda la eternidad cobrando sus tratos. Sus huesos quedaron fundidos para siempre a ese costoso traje de charro negro, como un recordatorio de sus errores. Ahora se le ve en llanos, viejos caminos, carreteras y montes, una entidad errante que se dedica a cobrar las cuentas del demonio. Aún lleva consigo esa bolsa de monedas de oro que tomó la noche en la que huyó de su pueblo. Algunos dicen que la ofrece a aquellos que se topen con su presencia, y de tomarla, este hombre por fin podrá encontrar el descanso y la maldición del charro negro pasará a este nuevo portador. Es en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que cuando se escuchan las campanadas de la medianoche, los lugareños cierran de inmediato puertas y ventanas. Los desafortunados que han trabajado hasta tarde corren desesperados a sus casas o se detienen en algún escondite para refugiarse. Rezan porque no los encuentre. La leyenda dice que esa es la hora en la que una vieja carreta tirada por caballos negros emerge de la oscuridad para recorrer las calles y callejones de la ciudad. Al cochero se le conoce como San Pascualito Rey, una macabra entidad que los que la han visto y sobrevivido para contarlo, la describen como un esqueleto que viste una larga túnica negra y una corona, una entidad sobrenatural que sale para llevarse al inframundo a todos los que han de morir. En Chiapas y parte de Guatemala se cuenta que su presencia es un mensaje indiscutible de la muerte. Escuchar el galope de los caballos en el empedrado o el retumbar de las ruedas solo puede significar una cosa: alguien está por fallecer y a emprender un viaje de regreso al más allá en el carretón de San Pascualito. Es por ello que las familias que guardan en su casa personas enfermas o moribundas elevan sus oraciones y le piden a Dios que este espectro no se detenga fuera de sus casas, pues de suceder, aquel ser querido está por dar su último respiro de vida. Los ancianos de la zona aseguran que San Pascualito es un ser de justicia. No toma represalias contra aquellos que no han cumplido su tiempo en este mundo. Claro, siempre y cuando no juegues al valiente y no trates de verlo directamente a los ojos si es que estás en su ruta, pues si tu mirada se encuentra con la de sus ojos sin vida, podrías terminar como un pasajero más de su carreta. Si bien se trata de una figura siniestra para algunos, para muchos otros es objeto de devoción. En Chiapas se cuenta con una iglesia en la que se le rinde culto de la misma manera que se hace a cualquier otro santo, aunque este no está aprobado por la Iglesia Católica. Se le considera el santo patrono de los enfermos y es producto del sincretismo entre elementos de la tradición católica y creencias indígenas. Estas entidades han cruzado la línea entre el mito y lo real desde la existencia misma del hombre. Se ocultan a la sombra de las leyendas y en los murmullos que viajan por el viento. Historias que superan los límites de las tradiciones antiguas y se mantienen vivas para recordarnos nuestra propia mortalidad y la fugacidad de nuestras vidas. Algunos dirán que no son más que fábulas para asustar a los incautos, cuentos viejos que el tiempo se encargará de olvidar. Pero otros, aquellos que están dispuestos a creer en lo que no puede verse, saben que estas apariciones pueden estar más cerca de lo que creemos. Quizá nunca sepamos con certeza qué hay más allá de la muerte, pero lo que es innegable es que en la tradición mexicana, esta puede llegar a ocultarse detrás de más de una máscara.